Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. ¿Cómo están? Estamos acercándonos a la fiesta de fin de año y eso es maravilloso. El gobierno cubano acaba de anunciar medidas similares para Cuba que comenzarán a regir en Cuba a partir del año de 2024, es decir, dentro de más o menos 3 o 4 días comienzan esas medidas a regir, que son similares y muy parecidas a las medidas que ha tomado y está tomando Javier Milei en Argentina. Sin embargo, yo no he visto todavía al primer izquierdista de Latinoamérica, defensor de la dictadura cubana, rasgarse las vestiduras llamando neoliberal al gobierno cubano. El gobierno cubano ha anunciado un paquetazo fiscal hace más o menos unos 5 o 6 días, diciendo lo que va a pasar en Cuba a partir del 1 de enero de 2024. Estos anuncios los hizo un señor llamado Marrero. Se llama exactamente Manuel Marrero, el cual es, si no me equivoco, ocupa la posición que en Cuba le llaman algo así como primer ministro. Porque Cuba es un sistema presidencial, pero tiene un primer ministro. En Haití es un sistema presidencial, pero también tiene un primer ministro. En República Dominicana no existe ese primer ministro. Lo más que se acerca a un primer ministro en la República Dominicana es el secretario de la presidencia. ¿Qué ha anunciado el gobierno cubano como medidas que van a tomar a partir del 1 de enero? Aumento de la tarifa, de las tarifas. Aumento de las tarifas. Aumento de la tarifa de la luz. Aumento de las tarifas del agua. ¿Qué más ha anunciado el gobierno cubano? Que son medidas similares a las que está tomando Javier Milei en Argentina, y que si algún argentino está viendo este vídeo, me dará la razón. Medidas que comenzarán a regir a partir del 1 de enero. El gobierno cubano ha anunciado que disminuirá la cantidad de empleados en el sector público. ¿Por qué harán eso? El gobierno cubano, que es la madre de las dictaduras izquierdistas en América Latina, el prototipo, que cada vez que un gobierno democráticamente electo se veía por razones económicas obligado a tomar ciertas medidas de ajuste para llegar al equilibrio fiscal, para que la población dejase de seguir sufriendo el estrago que provoca una mala conducción de la política pública por parte del Estado y de las autoridades monetarias. Lo primero en gritar dictadores y neoliberales y asesinos y criminales y apoyadores de ricos en contra de los pobres era la dictadura cubana y todo el séquito de países que la secundan. Pero vean a sus gurús, a sus ídolos, tomando la misma medida. Y ahora vamos a ver cómo ellos explican por qué van a tomar esa medida. Y se van a sorprender muchos de ustedes que los cubanos esta vez no están solo diciendo que todo se debe al bloqueo. Ahora este señor Marrero ha dicho que los problemas económicos que hay en Cuba, por los cuales ellos tienen que tomar estas medidas, en parte son problemas creados por los mismos cubanos, por las mismas autoridades cubanas, las cuales no han sido lo suficientemente efectivas para hacer que la economía crezca. No es que ellos no han sido efectivos para hacer que la economía crezca, es que ellos han sido los que han bloqueado el crecimiento de la economía a propósito. Porque el marxismo, leninismo, ve
la pobreza de sus ciudadanos como un método de control social para que el ciudadano sea totalmente dependiente de las limosnas que le da el Estado y encima no se rebele contra el Estado por temor a perder esa limosna y encima tenga que sentirse agradecido de la limosna que recibe del Estado y le llenan la cabeza de propaganda para que él no comprenda que quien lo hace así de pobre es el Estado. Con esto no estoy yo queriendo decir aquí que el Estado no juega un rol. El Estado, yo lo he dicho muchísimas veces en mis vídeos, juega un rol muy importante. Pero en lugares como Cuba, donde no hay libertad económica, por culpa del Estado y del sistema que ellos se han dado, que han vivido muy bien los últimos 70 años diciendo que todo es culpa de un embargo que no existe. Y la misma medida que ellos están tomando, le voy a demostrar a ustedes que el embargo no existe. Por ejemplo, ellos van a propulsar más el turismo. Ajá, ¿y qué país que tiene un embargo llega un turista del mundo entero? Van a propulsar más la llegada de divisas enviadas del exterior. ¿A qué país que tiene un embargo le impiden que le lleguen divisas del exterior? Van a mantener algo que ya ellos tienen, que es permitirle a los cubanos importar muchas cosas básicas sin pagar impuestos, a arancel cero. Esas son todas medidas que ellos en países normales que toman esas medidas también, las critican de neoliberales. Ahora ellos mismos la están tomando y no escucho a la izquierda internacional rasgarse las vestiduras. Van a, a permitir ¿cómo se llama esto? Van a seguir permitiendo la actividad económica semiprivada que hay en Cuba, que es que ellos, como no están en capacidad de abastecer nada en Cuba, ya han tenido que dejar que muchas personas hagan negocios como puedan para que puedan subsistir. Bueno, déjenme leerle aquí directamente las medidas del gobierno cubano. Y si usted es una persona consciente, que no se miente a sí mismo, usted va a ver que son medidas similares a las que está tomando Javier Milei en Argentina. ¿Usted cree que Javier Milei está tomando las medidas que está tomando en Argentina porque Javier Milei quiere hacer un daño a los argentinos? No, él está tomando esas medidas en Argentina porque quiere que a los argentinos, después de pasar una dolorosa situación económica como la que están pasando, les vaya bien económicamente. Subida de precios, el nuevo paquetazo que anuncia el gobierno cubano. Subirá la tarifa del agua, la electricidad, el gas y el transporte de pasajeros, entre otras, y habrá un nuevo valor de cambio del peso cubano frente al dólar. Eso significa una devaluación, porque ellos de manera ficticia fijan un precio del dólar con el peso cubano que no está ni cercano a la realidad. Y la realidad se le impone porque las leyes de la economía son como la ley de la gravedad. Por más que usted la niegue, se la impone la realidad. Dice el régimen cubano, anunció un nuevo paquetazo económico que hará aún más vulnerable al bolsillo de los cubanos y supondrá un aumento del 25% de la tarifa eléctrica para altos consumidores del gas licuado. Para altos consumidores. Un aumento del gas licuado también, un aumento de la tarifa del agua potable de consumidores no metrados, es decir, los que no tienen contadores. Pondrá impuestos a la compra y venta de bienes, así como un nuevo valor del dólar, es decir, una devaluación. Al intervenir en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, oh my God, se llama Cruz de apellido, como me llamo yo, pero ese tipo no es familia mía, cubanos ni de cerca, anunció un grupo de medidas que, según dijo, buscan dinamizar la economía nacional.
peronistas en Argentina. Oigan lo que dice el primer ministro de Cuba, que está tomando similares medidas a las que está tomando Javier Milei en Argentina. Él dice que en Cuba esas medidas se están tomando para dinamizar la economía. Y es así. Porque los únicos que han negado la realidad toda la vida son los seguidores de las teorías económicas socialistas, que creen que el cuento sustituye a la realidad cuando la realidad se impone de manera brutal. Entre las medidas está incrementar la tarifa a la población con abasto de agua no metrada de 7 a 21 pesos con 24 centavos el metro cúbico. Del precio minorista del balón de gas de 10 kilogramos de 180 a 225 pesos. Y para el de 45 kilogramos de 810 a 1014 pesos. Así como el aumento de precios para el cigarro y el tabaco y nuevas tarifas para el transporte de pasajeros. En estos dos casos no fueron anunciados los incrementos de cuánto van a ser. Entre los anuncios, el primer ministro hizo énfasis en redimensionar el mercado cambiario, es decir, adaptarlo a la realidad, lo que supondría la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país. Tenemos que poner fin a esa práctica que desde otro país, desde una PC, se ponga la tasa de cambio especulativa que rige en este país. Es decir, todavía en este discurso medio realista que está dando, porque van a tomar medidas económicas por la increíblemente mala situación económica de Cuba, que él mismo admite que no es solamente culpa de un bloqueo que no existe, sino que él dice más abajo, y lo voy a leer, que es culpa también de los errores cometidos por el gobierno cubano. Todavía él cree que el precio del dólar lo impone alguien desde una computadora, un especulador. Cuando la realidad es que el dólar lo que refleja es la menor falta de bienes que hay en un mercado, lo cual encarece la moneda con la cual usted puede acceder a esos bienes, que en Cuba es el dólar, porque el peso dominicano, el peso cubano no sirve para nada. El peso dominicano todavía sirve para más o menos algo. Dice aquí hay un grupo de trabajo con protagonismo del Banco Nacional de Cuba que ha avanzado en propuestas que se analizarán en el transcurso de 2024 para determinar cuál es la tasa de cambio que debe tener el peso cubano. Es decir, van a hacer una devaluación brutal. También mencionó el deseo del gobierno de incentivar la captación y recuperar los flujos de remesas. Los flujos de remesas de esas personas que ellos llaman gusanos en Miami y otros países donde emigran los cubanos, ellos, me está lagrimeando el ojo otra vez, ellos lo van a incentivar. ¿Dónde está ahí el bloqueo? Dice, por ello La Habana quiere estudiar la factibilidad de nuevos canales y plataformas y el empleo de escenarios digitales para las remesas y operaciones de cobros y pagos desde el exterior. Pero eso sí, directo a los bancos estatales, es decir, siguiendo manteniendo la economía controlada. Mientras Cuba mantenga la economía controlada y no deje la libertad que tienen que tener los actores económicos actuantes en la misma para establecer sus relaciones comerciales entre sí, Cuba nunca va a resolver el problema que quiere resolver con estas medidas. Igualmente, Marrero habló de la utilización de nuevos medios de pagos o tarjetas en divisas a las que se les aplicarán incentivos para la compra de bienes y servicios y que se podrán recargar desde el exterior o en efectivo. Aparte de implementar medidas para que las formas de gestión no estatal realicen sus importaciones con pagos desde Cuba y no desde el exterior. Evidenciando que el régimen aspira a que los emigrados lo sigan financiando y resolviendo los problemas que su modelo económico no es capaz de atender, el funcionario adelantó que desde enero volverán a prorrogarse las exenciones arancelarias a la importación de alimentos y aseo, una concesión arrancada a La Habana tras el estallido social del 11J, que fue junio o julio, cuando hubo estas manifestaciones en Cuba. Que esas son cosas
que no se le ha impuesto a ellos ningún bloqueo, ¿eh? Marrero argumentó que con respecto a la cada vez más magra cartilla de racionamiento que reciben los cubanos, que no es justo que reciban lo mismo lo que muchos tienen que lo que muy pocos tienen. Oiga lo que dice el gobierno cubano. Hoy nosotros le subsidiamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tiene mucho dinero, con lo cual se va a quitar los subsidios a las personas que ellos crean que no lo necesitan. Así prosiguió, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá identificar a las personas por su grado de vulnerabilidad para no dejar a nadie desamparado, quienes podrán seguir adquiriendo productos básicos muy subsidiados, si bien más que insuficientes para la alimentación sana de cualquier persona. Es decir, a las personas que ellos le están permitiendo tener pequeños negocios, a esas personas ellos le van a quitar los subsidios. Eso es peligroso porque cuando Cuba vuelva a cerrar los negocios, esas personas no tendrán negocios ni tendrán subsidios. Marrero subrayó que esta clasificación entre las personas que recibirán subsidio y las que no se realizará en las próximas semanas y meses, sin dar más detalles. Dice, hemos trabajado en un escenario de economía de guerra, con toda la complejidad que ello conlleva con el bloqueo recrudecido. La guerra solamente existe en la cabeza de Marrero y de los cubanos que están en el gobierno de Cuba, porque nadie tiene una guerra contra Cuba. Dice aquí el cuento de siempre, que a pesar de las insistentes campañas de los enemigos de la revolución, que dicen que el bloqueo no tiene nada que ver con la crisis, sí hace daño y lo reiteramos, quítenlo y verán lo que el pueblo puede hacer. No estamos sentados esperando, estamos buscando soluciones propias, aseguró Marrero, reiterando el mantra oficial. Pero es que el bloqueo no impide que el gobierno cubano decida dejar libertad plena a las personas que dentro de Cuba viven de comercializar entre ellos. Eso no lo impide el bloqueo cubano, pero sí lo impide el gobierno de Cuba. Y eso es lo que impide y lleva a esta desastrosa situación económica. Agregó Marrero que achacó a organismos nacionales, el primer ministro Marrero achacó a organismos nacionales la incapacidad para implementar políticas sobre su área de responsabilidad. Es decir, dice aquí, necesitamos un Ministerio de Economía y Planificación más fortalecido. Tenemos que quitar varias cosas que se concentren en su actividad principal, fortalecer el trabajo del Ministerio de Finanzas y precios en dificultades como los precios y rectificar políticas que no nos han permitido avanzar. Ahí él hizo una autocrítica y admite que gran parte del problema de los cubanos no es por ningún bloqueo, sino por las políticas que lleva a cabo Cuba contra su pueblo. Él lo dijo ahí. Es decir, que eso es casi una perestroika lo que está pasando en Cuba. Lo único es que ya eso lo han hecho ellos varias veces. Y cuando la situación ha comenzado a mejorar un poquito en Cuba, porque ellos han liberado, cuando el gobierno cubano se ha visto varias veces ahogado por la situación, y ellos han liberado un poquito la situación económica para que el pueblo subsista, seguido ellos han recibido de alguna otra dictadura como Venezuela, han recibido un poco de ayuda, que le ayuda a estabilizarse a ellos un poco. Cortan todas las medidas medias libres que ellos han permitido debido a la situación. Y eso va a volver a pasar aquí. Dice aquí también que aseguró que no se avanza en el principio de subsidiar personas y no productos. No se incrementa la diversificación de bienes y servicios aprovechando potencialidades del país y es insuficiente la participación de la inversión extranjera en el desarrollo de la economía, algo que supone apenas una parte del panorama desolador de la situación cubana. Es decir, el prototipo de gobierno de izquierda en Latinoamérica está anhelando lo mismo que está buscando Milei para la Argentina, inversión extranjera. Yo creo que los peronistas deberían de escuchar bien lo que está diciendo el primer ministro de Cuba. Dijo que persisten deficiencias en el control de las tierras y los procesos de contratación de las formas productivas no estatales que son mayoritarias en la producción agrícola. Hay indisciplina, violaciones y no se alcanza un mayor aprovechamiento. Tampoco se fomenta el nivel requerido de negocios entre los diferentes actores económicos para el uso de las capacidades ociosas o subexplotadas. Es decir, que
el gobierno cubano sabe cuál es la fuente de los problemas que ellos tienen, que no es el bloqueo. Y ahí lo está diciendo su primer ministro. Muy bien. Y así anunció más cosas, pero si usted lo ve, todo lo que ha anunciado son medidas que ellos mismos dicen que son neoliberales, pero que en realidad no es que sean neoliberales, es que son las medidas económicas que hay que tomar para estabilizar la economía y que la economía entre en una fase de expansión y de crecimiento que permita repartir más lo que se produce entre las personas que participan de la actividad económica para que cada quien pueda, a medida que pase el tiempo, aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida. Solo que cuando lo hacen otros, esa medida, son neoliberales asesinos, y cuando lo hacen Cuba, nadie de la izquierda los acusa de neoliberales. Hasta el próximo vídeo.